Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa tarde de hoy jueves. Pues, como siempre, recordando los días de servicio. Hoy correspondería a los niños y pues era algo maravilloso en esos días. Sin embargo, pues a través de este medio, como lo he dicho en ocasiones anteriores, pues Dios me permite llegar hasta ustedes, especialmente a los hermanos miembros de la Roca Inconmovible, para poder compartir la palabra que estoy más que seguro que el Señor me ha dado para cada uno de nosotros. Porque siempre voy a decir que no solo predico para ustedes, sino para mi propia vida, y no solo predico, sino vivo y trato de vivir lo que predico, amados hermanos. Hoy en esta hermosa tarde a leer la palabra del Señor, por la que pues en obediencia y en respeto a la misma, pues les invito a estar de pie, si están por allí, y buscar en el Evangelio según San Marcos, en su capítulo 3 y verso 31. Vamos entonces a leer bajo la dirección de nuestro Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Vamos a orar. Padre, en esta hermosa tarde en la que una vez más me permites estar en tu casa, Señor, con un gran gozo en mi corazón, reconociendo, Padre de la gloria, que mi necesidad de ti es mucho más intensa y mucho más vital, Señor, que cualquier trozo de comida que pudiera llevar a mi boca, Señor. Tú eres, Señor, mi vida, Padre. Eso es lo que yo he aprendido de ti, que de verdad, Señor amado, sin ti mi vida es una desgracia. Sin ti mi vida, Señor, no tiene sentido, valor, propósito o razón de ser, Padre amado. Gracias por permitirme, Señor, estar en este lugar para poder llevar delante de tus hijos, Padre, y aún a mi propia vida, Señor, este mensaje que, como dije anteriormente, Señor amado, estoy más que seguro que me lo has dado tú. Señor, respáldame con la diestra de tu misericordia y de tu amor, que tu Espíritu Santo, Padre, me guíe hacia toda verdad, Señor, en estos tiempos en los cuales se requiere la única y completa verdad de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús reprendo y rechazo toda artimaña del maligno, pues vencido está en la cruz del Calvario. La honra sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, amados hermanos, en esta oportunidad, pues la pregunta es básicamente bajo la voluntad de quién estamos en estos tiempos viviendo. Porque es un tema al que muchos quieren escapar, al que muchos quieren renunciar, pero obviamente es imposible. Es una vida que no podemos esconderla de nadie. En nuestras actitudes, la manera en la que distribuimos nuestro tiempo, en la que ocupamos los mejores momentos de nuestra vida, van inevitablemente a definir cómo estamos viviendo para ti, para el Señor. Bien, entonces Dios ponía esta mañana, Dios lo sabe, Dios ponía esta palabra porque realmente, amados hermanos, he estado viendo y oyendo tantas cosas que pues de verdad a mí me alegra en gran manera el saber que la palabra del Señor se está cumpliendo, que no hemos estado perdiendo el tiempo, que toda esta vida que a mí pues me ha tocado vivir en el Evangelio, que todos estos años, amados hermanos, no han sido en vano, no han sido pues un tiempo perdido, sino que
por ahí ya se deja escuchar con palabras pues más que claras, evidentes en todo el sentido de la palabra, de que este mundo se encamina hacia un nuevo orden, no solamente financiero, sino también en el contexto de la obediencia y la sobrevivencia a través de entes y sociedades que tienen pues los recursos y las capacidades para controlar, tal como la palabra del Señor lo enseña respecto a estos personajes llamados el falso profeta y el anticristo. Pues se deja ver claramente que hoy se habla de la necesidad de restablecer un nuevo orden para que la vida en esta tierra pueda ser un tanto pues más equilibrada, y se le da el crédito al tema de la pobreza material. Y cuando uno se pone a indagar, hermanos, pues lo que uno se encuentra realmente pues en mi caso a mí me provoca gozo, no me provoca miedo, no me provoca ningún tipo de sentimiento extraño, sino un sentimiento de satisfacción al saber que la palabra del Señor se cumple paso a paso, segundo a segundo, minuto a minuto. Dios está ejecutando su plan. Y tal vez usted se estará preguntando, amado hermano, amigo, que verás este video, valga la redundancia, ¿yo qué tengo que ver con eso? ¿O qué tienen que ver los versículos que leyó el hermano? Bueno, pues déjame decirte que para mí, durante toda la vida, Jesús ha sido mi mejor y mayor ejemplo. Es Él, el Dios que se hizo carne, el que renunció a su trono en el cielo para venir a compartir con los hombres, y pues como todo hijo de Dios sabemos, hasta humillarse, dice Efesios, hasta muerte y muerte de cruz. Entonces, cada momento que de su vida se nos comparte en los evangelios, pues merece una atención realmente pues adecuada y paciente para entender todo lo que Jesús quiso transmitirnos respecto al modelo de vida que nosotros tenemos que adoptar en los momentos tal cual los estamos viviendo. Es decir, como quiera llamarse, incidente, suceso o hecho, pues no está alejado de las verdaderas complicaciones que pueda llegar a vivir el ser humano. Y pues en el transcurso del tema lo vamos a ir descubriendo. Pero una cosa es cierta, nadie puede negar que hoy por hoy estamos sometidos, sujetos a las órdenes en nuestro país del gobierno, del señor presidente, que nos está dictaminando cómo vivir nuestra vida. Estamos involuntariamente presos, involuntariamente sometidos, como lo dijera, so pena de una posible cárcel, de una posible multa, ¿verdad? Porque el que desobedece a estas leyes dice claramente que tendrá que pagar con una multa o con cárcel, al quedar evidencia de que se está yendo en contra del sistema. Pero bueno, la pregunta es ¿qué hacer? ¿Cómo vivir estos días? Porque eso es lo que a mí me interesa, y me interesa para mí, me interesa para ustedes y para todo el que me esté viendo, porque esta palabra fue la respuesta que mi Señor me daba esta madrugada respecto a cómo lidiar con esas situaciones emocionales, hermanos, que tal vez ustedes no se están dando cuenta, pero ustedes sabrán que hay momentos en los que en el encierro miramos para todos lados y algo en nuestro cuerpo está diciendo que no está bien, que la situación, que los sentimientos no son los que deberían estarse manifestando. Hay una inconformidad evidente, pero no es una inconformidad de la carne, es una inconformidad, amados hermanos, del alma, que está pidiendo tener una comunión
con el Señor, pero una comunión libre. Bien, entonces, ¿a qué obedece pues todos los versículos, o qué tienen que hablarnos estos versículos que hemos leído? Bien, entonces vamos a aprender de Jesús a resolver esos temores a los que nos quieren someter. Y tal vez usted, amado hermano, quisiera que en los versículos que vamos a considerar aparecieran palabras como confinamiento, palabras como toque de queda, palabras como prohibición, palabras que se acomoden a la situación. Pero no, estos versículos que vamos a considerar contienen momentos específicos que nos enseñan claramente el hecho de cómo nosotros tenemos que renunciar a cosas que incluso muchas veces ni siquiera tomamos en cuenta. Pero bien, hemos leído entonces a través de estos versos, alabado sea el nombre del Señor, en este relato, pues encontramos una escena por demás cautivadora, al menos para mí. Digo cautivadora porque me atrae a considerarla. Eso fue lo que el Señor me mostraba, ¿verdad? Tenemos en primer lugar a una madre y a sus hijos buscando al hijo, al hermano, al posible renegado, al posible rebelado. Ahora sí, ¿verdad? Empezamos a entender que Jesús aquí no podemos evitar verlo como un hijo que probablemente perdió la comunicación con su madre. El hecho de que ella lo anduviese buscando es porque no lo había perdido de vista, ¿verdad? Que no le dejó la dirección correcta donde se iba a encontrar. Eso queda claro. Entonces, los minutos previos a, no sé si el que anunció a Jesús que su madre y sus hermanos lo buscaban, probablemente hizo sonar la puerta a través de un golpe con sus nudillos en la misma, no lo sé, pero de lo que sí estoy seguro, que aquel que escuchó que alguien interrumpía el majestuoso mensaje que Jesús estaba compartiendo con los que le escuchaban, pues debió de ser alguien importante, y pronto pues fue a ver qué pasaba. Y obviamente es interesante ver que aquel hombre se sorprendería pues al ver o al escuchar pues a una mujer y a unos varones ahí identificarse como la mamá y los hermanos de Jesús. Hasta ahí pues uno dice, hermano, pues si yo no veo mucho ahí. Bueno, sí, claro que no podemos ver mucho, pero lo que Dios nos quiere mostrar es un cuadro innegable de emociones que ocurren en nuestro corazón cuando tenemos que hacer la voluntad del Señor, cuando nos vemos no invitados, sino desafiados. Porque me encanta esa palabra desafío, porque es algo que no tiene que ver con algo forzado, sino con algo que se nos invita a hacer, pero no sin antes mostrarnos el impacto que puede tener en nuestra vida a la hora de no solo aceptar, sino tomar ese desafío y resultar vencedores. En este caso, de emociones, de sentimientos que se generan en nuestro corazón a la hora de tomar la decisión correcta respecto a lo que tenemos que hacer. Y aunque usted todavía no esté viendo mucho, pues yo quiero que usted preste atención, amado hermano, porque esto tiene que ver exactamente con lo que está ocurriendo. Estamos hablando, mi amado hermano, de que hoy en día toda esta situación de la pandemia, toda esta situación de los protocolos a seguir para evitarla, para controlarla, pues ha separado familias, ha separado la iglesia. Hay sentimientos encontrados, hay familias que no es que no quieran ver a sus padres por cuestión de tiempo, porque hoy parece ser que el tiempo sobra, más para los que están desempleados. No es cuestión de tiempo, no es cuestión de distancia, es cuestión de higiene, es cuestión de salud.
y usted sabe el conflicto que se genera en el corazón a la hora de elegir entre la relación con alguien y mi propia seguridad. Esto es lo que se está viendo aquí, aunque todavía no se pueda percibir como el Señor me lo mostraba a mí. Pero bien, entonces encontramos aquí, en este relato, repito, pues a una madre que se toma el derecho, ¿no? Se toma el derecho de ir a buscar a un hijo que probablemente tenía días, semanas o meses de haber salido. Debemos recordar que en estas instancias Jesús ya no es pues el muchacho sujeto a la autoridad materna dentro de un hogar, sino es el Cristo obediente, el que tiene que abandonar la comodidad de su casa, el que tiene que renunciar incluso a su paternidad en la primogenitura que le corresponde, porque según los estudiosos ya José había muerto para este tiempo. La función de carpintero Jesús la desarrolló mucho tiempo atrás, y muchos de los estudiosos coinciden en que Jesús fue proveedor de su casa para su madre viuda por mucho tiempo. Y de ser esto así, pues toma más fuerza el asunto. Usted se puede imaginar que Jesús muy probablemente le debe haber comentado a su madre que él tenía que iniciar un ministerio, pero como todo ser humano, en el caso de su madre, más bien dicho María, seguramente no entendió lo que estaba pasando. Y el hecho de irlo a buscar, esa palabra buscar, debe de entenderse claramente como algo que no está a la vista, como algo que no está claro, como algo que ha de descubrirse con todo el cúmulo de sentimientos que se generan, que espero me dé tiempo para compartirlos con ustedes. Bien, entonces dice, vienen pues sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, oigan esa palabra, quedándose afuera. Esto no está escrito al azar, amados hermanos. Esta interjección no fue escrita a sabor y antojo de Mateo. Esto es inspirado por el Espíritu Santo, para dejarnos ver que tanto María como sus hermanos tenían ciertas dificultades para entender el ministerio de Jesús. Y por supuesto, al no entenderlo, las elucubraciones al respecto han de haber sido diversas. Imaginemos a un hermano que más adelante, pues, en uno de estos evangelios, el Señor nos deja ver que sus hermanos no creían en él. Y eso es suficiente para entender este cuadro. O sea, podemos decir que la visita, por lo menos de sus hermanos, estaba pues saturada de dudas. Más bien iban a buscarlo para reprenderle por irresponsable al dejar a su madre, pues según ellos, engañada o desprotegida o lo que sea, ¿verdad? Pero ellos no iban en una función amistosa. El hecho de que no entraron, sino que se quedaron afuera, yo no sé si usted como humano lo ha vivido, amado hermano, pero es una manifestación de desacuerdo, ¿no? Que salga, ¿verdad? Aquí lo esperamos, al fin y al cabo somos su familia, debemos de ser más importantes que los que están allá adentro, porque si hubieran sido conocidos, si hubieran estado familiarizados con el ministerio de Jesús en estas instancias, hubieran entrado, como dicen por ahí, como van por su casa, ¿no? Hubieran llegado ahí con el maestro y creo que, pues, fíjese que ni siquiera sabía, el que lo recibió, el que anunció, no le dijo: María, tu madre te busca, ni no da los nombres de los hermanos. Eso deja claro que no eran conocidos. Amén. Entonces, ¿pero qué tiene que ver esto con el tema de hacer la voluntad de los hombres o la voluntad de Dios? Bueno, esto tiene mucho que ver, pero paciencia, ¿verdad? Para todos. La verdad, entonces, amados hermanos, que se quedaron afuera, dice, y enviaron a llamarle. Otra pausa. Vemos aquí que enviaron a llamarle, lo que significa que muy probablemente, en una manera cortés, en una manera amable, el que les salió a atender le debe haber dicho: pasen adelante, ahí está enseñando. Pero como todo chapín le había dicho: no, nos quedamos aquí, ¿verdad?
tratando de mostrar entre una supuesta modestia o humildad y lo que queda más claro es la soberbia de no querer obedecer, ¿verdad? Pero lo cierto es que hay un conjunto ahí de sentimientos que son propios de nosotros. Y usted dirá, hermano, ¿y qué tiene que ver con este tiempo? Calma, espere. Entonces dice, y la gente estaba sentada alrededor de él, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, fíjese esto, me gustó más el relato de Marcos porque es como que más expresivo, como que más, es más detallista. Si usted se da cuenta, amado hermano, lo que está diciendo aquí es que muchos se dieron cuenta de quién era el que le buscaba. Ah, sí, ¿verdad? Y aquí yo lo he podido ver en la iglesia, cuando alguien viene a buscar a alguien y el diácono camina por los alrededores, busca a la persona y le habla en el oído, pero logra escuchar el otro, y el otro se enteró, y el otro, hasta que toda la iglesia, al menos yo que estoy predicando, me entero. Entonces resulta que todos están allí, alabado sea el nombre del Señor, y todos saben quién es quien le busca. Ahora, miren qué interesante esto, amado hermano. El ambiente es propicio para cualquier cosa, ¿verdad? Para ver un encuentro familiar, lo que deja claro que ellos estaban conscientes que Jesús tenía tiempo de no ver a su familia. Amén. Bien, entonces dice que la gente, oiga pues, no dice que una persona, dice, y la gente que estaba sentada alrededor de él, le dijo, tu madre, o sea, le dijeron todos, por favor, no deje escapar este detalle. Es como quien dice que todos los hermanos que estuvieran aquí dijeran, pastor, entérese, hay algo ahí anormal allá afuera, pare un ratito, esto merece la atención, deténgase, mire, esto es de suma importancia. Eso fue lo que ocurrió. Interrumpieron al predicador. Solo que ese predicador nada que ver conmigo, ¿verdad? Amén. Yo solo estoy poniéndome como un simple ejemplo, hermano, porque Él era Jesús, Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él es el Dios que conoce todo, y aquí es donde entramos. Qué lindo, me encanta hablar de ese Jesús. No quiero otro, se lo he dicho tantas veces. No me interesa un Jesús a medias, no me interesa un Jesús sin manos, sin ojos, sin pies, sin oídos, y menos aún sin poder. Yo quiero un Jesús como este, un Jesús que va al centro del problema, que va por encima y por delante de lo que pudiera ocurrir, porque Él conoce lo que va a ocurrir. Él sabe que no es para menos la irrupción de su familia. Oiga esto, no es lo mismo interrupción que irrupción. Aun cuando se quedaron afuera, Jesús lo ve como una irrupción. Pastor, ¿y qué significa esa palabra? Bueno, es más que una interrupción, es una interferencia. Es una incursión ilegal en un espacio donde ellos no deberían de llegar en ese momento, sea quien sea. Lo que se está mostrando aquí es la magnitud de la santidad, de cuando se enseña la palabra del Señor, de cuando un corazón está siendo impactado por la palabra del Señor, de cuando un corazón está siendo instruido, que al mismo tiempo está siendo liberado, que al mismo tiempo está siendo llenado. Cosas que no se pueden hacer en el contexto material. Gloria a Dios. Entonces, tu madre y tus hermanos están afuera. Otra pausa. Están afuera. Están afuera. Ve a atenderlos. Es tu mamá. Sí, hermanos, se acerca el Día de las Madres y nos desbordamos en elogios para este ser que pues tampoco lo voy a denigrar, ¿verdad? Ser madre es pues algo muy importante. En el caso de las féminas, ser una mamá es pues para ellas maravilloso, y para uno que luego de criar a sus hijos se dio cuenta lo que significa.
en cuanto a cuidado, digo, de las verdaderas madres, porque hoy pocas son madres, ¿verdad? Pero igual se lo celebran. Entonces, el concepto no ha sido menor. Ese proceso de gestación que culmina con un nacimiento no es para nada simple, y por eso ha sido tan, tan estimado por toda la vida, ¿no? Entonces, incluso para las mujeres que encontramos en la Biblia, la capacidad de ser madre era todo lo que ellas buscaban. No necesitaban tanto un esposo, un marido, sino ser madres, dar fruto, ¿no? Que es algo natural en el contexto espiritual y de lo que mucho se demanda de nosotros. Muy bien, entonces están afuera. Bien, pero note usted la dinámica del asunto, cómo la irrupción, y por supuesto el enemigo toma espacio y quiere atacar a Jesús. Hermano, se puede ver, pero solo con los ojos espirituales. Están afuera. Sí, todos estamos familiarizados con esos tonos de voz, ¿verdad? Con esas palabras que cambian de sentido cuando el tono de voz se manifiesta, ¿no? No te da pena, pero es tu mamá, es tu mamá y tus hermanos, y es momento de interrumpir esto. Y Jesús, que no es como nosotros, aprovecha para dar una de las más hermosas y más sublimes enseñanzas respecto a quien nosotros obedecemos. Sí, para muchos la respuesta de Jesús podría incluso definirse como un pecado, ¿verdad? Como una deshonra para su madre, especialmente para ella, porque para los hermanos, pues, recordemos que a él lo veían como un bastardo, como alguien que, pues, en el pensamiento de sus hermanos y de todos los que lo vieron crecer, pues, era de dominio público el hecho de que José no era papá de Jesús. En fin, está fuera. Y en ningún momento vemos que Jesús ni se mueve ni la entra. No en ese momento. Que quede claro, hermano, no en ese momento. No la entra. Amén. Están afuera y, oiga, pues, no están de paso. No es que pasaron por aquí por casualidad y te dejaron saludes. No, ¿de qué? Te buscan. O sea, quieren algo contigo. Tienen algo contigo. O sea, podría ser una falta de respeto, podría ser una deshonra a tu madre, podría verse como una desobediencia. Mire el ataque del enemigo. Ahora sí estamos entendiendo las palabras. Se puede ver como una desobediencia. Esta mañana compartía con mi esposa el que si Jesús se vio como un desobediente cuando pues se le perdió a María allá en el templo, ¿verdad? Tenía tan solo entre 12 y 13 años. La mayoría de los estudiosos coinciden que Jesús en esa ocasión andaba celebrando lo que hoy se conoce como el Bar Mitzvah, es decir, la plenitud de la juventud entrando a la madurez para un niño, ¿verdad? Entonces, pues la cultura hebrea enseña que a esa edad un niño es completamente capaz de razonar, completamente capaz de reaccionar de la manera correcta ante las diferentes situaciones de la vida. Entonces, pues yo pensaba si realmente mostró desobediencia o no, y si lo vemos en el lado que muchos quieren continuar, ¿verdad? Porque este es el punto, amado hermano, amigo que estás escuchando, este es el punto, que aquí hay una línea que divide lo tangiblemente espiritual y lo tangiblemente carnal. Y los que ven en la carne este punto no dudarán en que tanto en el caso de haberse quedado sin avisar a mamá pudo haber sido una desobediencia, como en este caso también.
Si lo miramos carnalmente, Jesús luce muy mal, sí. Ya me imagino a aquellas viejitas tradicionalistas, ¿verdad? Y a ese es el que vamos a seguir, al que no respeta a su mamá. No, estamos equivocados. Y aquellos ultraconservadores religiosos que estaban en aquel lugar escuchando, porque lo sabían, aunque sea de lejos, pero estaban escuchando, dijeron, no, honra a tu padre y a tu madre. Sí, por supuesto. Lo mismo dicen de nosotros los cristianos hoy en día, ¿verdad? Ellos tienen que someterse, porque es una irresponsabilidad abrir los templos para que la gente se contagie por ciento, ¿verdad? Es una irresponsabilidad. Quédate en casa, disfruta tu sofá, disfruta tu programa en televisión, entretente con todo lo que la televisión proporciona. Y seamos sinceros, amados hermanos, más allá de los que, digo, en obediencia tienen su devocional de media hora, más por ver a los niños participar que por realmente entrar a la presencia del Señor, más allá de eso, las otras 23 horas y media de tu tiempo, ¿a qué las dedicas? Y si acaso eres un poco más espiritual y lees la Biblia, ¿en qué meditas? Pero lo cierto es que aquí tenemos un desafío como el que Jesús tuvo. Es un desafío grande, es un desafío tremendo. No te estoy hablando que Jesús está siendo irresponsable con las autoridades, porque más adelante lo fue. Digo, desobediente. Obedeció hasta en donde se pudo. Podemos recordar aquel momento donde por tentarle los fariseos le dijeron, mira, ¿y qué pasa? ¿Es lícito entonces dar pues los impuestos a César? Y él le dijo, sí, todo tiene su lugar, todo tiene su tiempo, todo tiene su espacio. Denle a César lo que es de César, sí, pero denle a Dios lo que es de Dios. Es decir, el hecho de que Jesús diga y a Dios lo que es de Dios, no es que lo deja como de último, sino más bien como de último, lo mejor, lo más importante, ¿verdad? En una escala de valores transmitida por nuestro Señor. Bien, entonces vamos a la reacción de Jesús, pero por favor ojo con esto, porque esto sí es impresionante. Esto puede durar, no sé si el doble de lo que hasta ahora me llevó de tiempo, y no importa, subir el video cuesta un poco, y no sé si todos lo van a ver completo, pero es cosa suya. Esta es la palabra que el Señor me dio, y si te quieres enterar del resto de las cosas, pues gástate unos centavos, apaga la televisión, apaga las luces y mira esto. Ya que no has estado dando ofrenda en la iglesia, pues ofrenda en eso para el Señor, no para mí. Alabado sea el nombre del Señor. Él le respondió diciendo, oiga pues, él le respondió diciendo, no le respondió cualquier cosa, le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y esto no es para menos. El Señor me llevaba a una dimensión maravillosa cuando Él me decía, mira, más allá de la figura materna que conoces, más allá de la capacidad femenina de vivir un proceso de gestación y dar a luz un hijo, más allá de todos esos conceptos tan apreciados respecto al género femenino, ¿por qué yo hago esa comparación entre mi madre, una mujer que quién puede dudar que llenó todos los requisitos ante los santos ojos del Padre para poderle encomendar ni más ni menos que la vida de su hija? Fue la estructura física de María la que Dios utilizó para confiar a su hijo. No, sí, esto le da como que un poquito de más impulso al hecho de que era María la que lo buscaba, no era cualquier mujer. Pero miren, no contraproducentemente, sino más bien en una manera que coadyuva al contexto, ayuda, apoya. Sí, es ella, pero Dios es más que ella. Sí, es ella,
pero la voluntad del Padre es más que todo. Esto no discorda con lo que dice el gran mandamiento: amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Porque así, solo así podrás hacer la voluntad de Dios. ¿Quién es mi madre? Algún bobo como Nicodemo hubiera dicho: bueno, pues es María de Nazaret, y lo hubiera descrito por apellidos, por descendencia, por cualidades, por atributos. Pero Jesús está preguntando: no hablemos de la mujer que me trajo a esta vida, hablemos del producto, del fruto. Ella dio un gran fruto, ella cumplió su parte, ella cumplió su función. ¿La piensas cumplir tú? Porque la comparación es paralela. Mi madre y mis hermanos. Mi madre, o sea, Dios dice: tú podrías ser mi madre, tú podrías, dama que me estás viendo, ser una mujer con las mismas cualidades que mi madre, pero solo si hace la voluntad de Dios. Si no la haces, lucirás como cualquier mujer temerosa del mundo, del hombre, de las leyes de la tierra, sumisa y sometida a cualquier cosa, menos a la voluntad de Dios. ¿Quieres lucir como mi madre? ¿Quién es mi madre? Mira qué comparación tan hermosa. Mira qué preciosa. Pero esta respuesta Jesús la da conjuntamente con un señalamiento. El verso 34 dice: y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Aquí están. Aquí están. O sea, Jesús no está humillando a su mamá, Él no está degradando a su madre, Él está exaltando más bien a su madre. Él está diciendo: miren, ella cumplió su función, y mis hermanos también. La relación de Jesús con sus hermanos muy probablemente no fue la que todos pensarían. Y es que, como sucede siempre, enamorarse de Jesús no es tan fácil como parece. Ver en Jesús las cualidades verdaderas no se puede sin los ojos del Espíritu. No se puede. Ver en Jesús el valor que Él suma a nuestra vida no se puede ver con ojos materiales. Se tiene que ver con el Espíritu. Porque entonces, y solo entonces, viviremos haciendo la voluntad de nuestro Dios. Porque entonces, y solo entonces, sin actuar como aquel hombre que quiso impresionar a Jesús. ¿Cuánta gente vive impresionando, queriendo impresionar a Jesús, como aquel hombre que junto a un fariseo, el fariseo que junto a un publicano se puso a orar y dice esta palabra que decía: te doy gracias, Señor, porque yo no soy como este que está a la par mía. Yo doy mis diezmos, yo vengo a orar todos los días, yo ayuno, yo hago esto y yo hago el otro. Mientras que la palabra del Señor nos muestra al publicano pidiendo perdón constantemente, reconociendo que hacer la voluntad de Dios requiere reconocer, valga la redundancia, nuestra pésima condición, y tenemos que acudir al Señor constantemente, como he dicho tantas veces en este mismo lugar, amado hermano, todos los días, todo el día. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Aquí están. Mira qué figura tan preciosa. Aquí están. ¿Por qué? ¿Por qué son ellos? Porque muchos de los que están aquí renunciaron a sus derechos, a lo que muy sobradamente y muy justificadamente lo llamamos nuestras obligaciones, porque hoy es hasta obligación ver noticias, ¿verdad? Es obligación esperar el discurso del señor presidente, hoy es obligación usar tapabocas, hoy es obligación. Quédate en casa.
Pero aquí están mis hermanos, aquí está mi madre, todos los que están aquí se parecen a mi madre. ¿Por qué? Porque, ¿saben algo? Eso me decía el Señor en esta mañana. Mis hermanos tuvieron que aguantarme. No fue para ellos fácil escucharme, no poder evitar. Sí, Jesús no podía evitar hablar del cielo. Aleluya. Él era 100% Dios y 100% hombre. No era fácil para la mente de Jacobo, porque estos son los nombres que conocemos, y de Judas, ¿verdad? Si había un tercer varón, no aparece en la Biblia. El nombre de sus hermanas no lo conocemos, pero debe haber sido difícil para los hermanos de Jesús entender cuando Jesús estaba hablando como Dios, y luego cuando lo veían sentado, pues mojando su pan en la comida. No es fácil, y por eso dice: esto es lo que tú tienes que entender. Miren qué figura tan linda la que me daba el Señor. Qué precioso. El Señor me decía: por esto ellos son mi madre y mis hermanos, porque están atentos a mi voz, tratando de captar, de pescar algo de lo que yo estoy diciendo. Sí, seguro que babeaban los que escuchaban a Jesús, y cualquiera hubiera dicho: qué chujos, qué desasiados. Pero cuando de veras escuchamos las palabras del Maestro, cuando nuestra alma está siendo satisfecha por su palabra, nuestra obediencia a la voluntad de Dios se deja ver más que la luz del pleno mediodía, porque eso es así. Entonces, he aquí mi madre y mis hermanos, porque bien o mal, todos hicieron la voluntad de Dios, todos. Aunque ahora estuvieran confundidos, aunque ahora estuvieran un tanto preocupados por Él, pero eso es lo que el Señor compartía conmigo. Ellos me toleraron, me aceptaron. Todos sabemos que el desafío de María de principio a fin no fue fácil, no fue sencillo, no fue algo práctico, ¿no?, que se consigue con la práctica, sino con la vida del día a día. Entender el propósito de Dios, vivir bajo la voluntad del Señor, renunciar al yo, renunciar a todo aquello que a mí me conviene, porque claro, tú no te quieres contagiar, te conviene. Ya quiero ver cuando abramos estos espacios y se nos condicione a poder realizar los cultos con la mitad o menos de la mitad de la capacidad, cuando nos hagan marcar la distancia de las sillas, cuando tengamos un galón de gel y le echemos a todos y nos miremos cada uno preguntándonos: esto es o no es justo, ¿verdad? Pero lo cierto es que tú y yo quizá nos tengamos que someter, pero debemos preguntarnos bajo de la voluntad de quién estamos. Y sigámosle preguntando al Señor qué vamos a hacer, porque Jesús aprovechó el momento para dejar claro qué estaba ocurriendo. ¿Qué estaba ocurriendo? Estaba ocurriendo en ese mismo momento una gran interferencia del enemigo al propósito de Dios. Una gran interferencia por parte de Satanás, el Señor lo reprenda, hacia lo que Jesús estaba enseñando. En Dios no hay casualidades, lo hemos aprendido aquí, mi amado hermano. En Dios hay propósitos. No era una casualidad que Jesús estaba con estas personas allí. No era una casualidad que su madre y sus hermanos le buscaran. Había un propósito, pero el enemigo se quiso meter allí, y tan pronto Jesús se dio cuenta, Él puso las cosas en orden. Y vaya orden que establece mi Señor para terminar. Él dice: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Ese va a lucir como tal, ese va a demostrar que realmente está haciendo la voluntad de Dios. Pero ¿eres tú? ¿Lo eres? ¿Luces como tal?
Sí, te voy a dar crédito, amado hermano, te voy a decir algo que Dios lo entiende mejor que tú, porque muchos nos refugiamos en aquel famoso dicharacho, no, es que Dios sabe que soy carne y lo sabe mejor que nosotros. Mejor que nosotros lo sabe. Él sabe que somos carne. Ten cuidado. ¿Sabes por qué? Porque Él sí sabe hasta dónde puede llegar y hasta dónde no puede llegar. Él sabe con cuánto puedes, pero nosotros nos quedamos a medio camino. Hasta aquí puedo el Señor, ¿verdad? No voy a seguir más para adelante, Señor. No, ya me cansé. Tú sabes. Y empezamos a justificarnos y Dios nos va a decir: ¿de qué te quejas? ¿Cuál es el problema? Como le dijo a Jeremías: si los de a pie te cansaron, Jeremías, ¿qué harás cuando vengan los de a caballo? ¿Dónde estarás? Amado hermano, estos son tiempos para permitir que nuestra fe crezca. Ensáyala, atrévete, porque yo sé que muchos de los que me están viendo no pueden ver a alguien sin mascarilla porque entran en pánico. Yo sé que los que me están viendo ya ni siquiera lo están haciendo porque vale 7,500 quetzales el que te vean sin ella, sino porque tienen miedo a la enfermedad. Como que le han quitado, el enemigo le ha quitado a tu Biblia el Salmo 91. Como que el enemigo le ha quitado el Salmo 23. Como que el enemigo le ha quitado las palabras de los evangelios. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es lo que parece. Así luce la iglesia de estos días. Y espero la roca no caiga en esa espiral descendente de pérdida de fe. Estos días, amado hermano, lo hago a manera de denuncia para que te des cuenta, para que sepas lo que está ocurriendo en mi corazón cuando yo veo a mi esposa esforzarse, invitando a las damas para hacer grupos de 5, para llenar todos los días de la semana, y que en este lugar, mi amado hermano, se esté clamando al Señor, haciendo referencia a lo que mucho tiempo hemos dicho: es de la casa de Dios. Este espacio no se construyó por capricho, deseo ni interés personal de ningún ser humano. Yo he pasado un proceso en este lugar. Yo he aprendido a amar a Dios en este lugar. Yo he aprendido a aceptar los desafíos del Señor en este lugar. Por eso es que para mí esto es tan importante. No es que yo esté esperando que tú corras con el sobre para acá. Siempre lo he tenido bien en claro, hermano. Lo que tú das, lo das para Dios. Porque es Él el que te lo va a sacar de donde lo tengas guardado, o te lo va a quitar de la agenda para lo cual lo tengas destinado. Yo lo sé, lo he visto, lo he vivido, lo he creído y lo he vivido. Así que ten cuidado a quién estamos obedeciendo, bajo la voluntad de quién estamos. Pastor, pero usted no se atreve a invitar a un culto a los hermanos. Deja que pase esta semana. Estamos siendo prudentes en el sentido de no querer entrar en discusión con las autoridades. Pero llegará en el momento, mi amado hermano, en que nos vamos a rebelar definitivamente contra toda autoridad terrenal. Lo vamos a tener que hacer. No es mi problema que los hombres que fueron un día a la universidad solo puedan ver a Jesús clavado en una cruz, encendido por veladoras o iluminado por veladoras. No es posible que esa gente que hoy nos gobierna, que aducen de conocer de medicina, no sepan de qué es capaz nuestro Dios. Aquí no adoramos un Dios imaginario, un Dios filosófico. Aquí adoramos al Dios de la Biblia, al Dios que pone las cosas en su lugar, al Dios que llama las cosas que no son como que si fueran. Pero de momento pregúntate, porque sé que si pudiera describirte a detalle todo lo que estás haciendo en franca desobediencia a Dios, te quedarías asustado. Pero prefiero que cenes tranquilo esta noche. Que Dios te bendiga en esta hermosa tarde y sigamos adelante meditando verdaderamente la palabra del Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén.